y bendice esta lección. Open up our hearts. Abre nuestros corazones. Minister to us now. Ministranos ahora, In Señor, the name of Jesus. en el nombre de Jesús. We again bind every hindering force. Atamos toda oposición, Whatever would come against this truth. lo que sea que venga en contra de esta verdad, Bind it in Jesus' la name. atamos en el nombre de And Jesús, the word of God have free course in our heart. y que la palabra de Dios tenga libertad en nuestros corazones. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. Reading from Genesis chapter 1 verses 11 and 12. Leyendo Génesis capítulo 1, versículo 11 y 12. Our lesson, the principle of the seed. Nuestra lección se llama El principio de la semilla. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él y sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. We are predestined to be conformed to the image of Christ. Somos predestinados a ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Now, throughout this entire lesson, A lo largo de todas estas clases, we've seen that the Holy Ghost presents Christ, hemos visto que el Espíritu Santo presenta a Cristo, God's perfect object. el objetivo perfecto de Dios. He reveals him to the heart, Lo revela al corazón, then begins to conform us to that image. luego empieza a conformarnos a esa imagen. This is what the Bible calls sanctification. Y a esto es lo que la Biblia llama santificación. When he reveals Christ, Cuando Él revela a Cristo, he shows us how different Christ is from us. nos muestra cuán diferente es Cristo de nosotros. He shows us that there's nothing in us Nos muestra que no hay nada en nosotros that is truth. que sea verdadero. So we see the utter impossibility Entonces vemos la imposibilidad absoluta of us becoming what God wants apart from a miracle. de que nosotros vengamos a hacer lo que Dios es fuera de un milagro. You must be born again. Tú tienes que nacer de nuevo. And then the Holy Spirit conforms us to that image. Y entonces el Espíritu Santo nos conforma a esa And imagen. in this final lesson today, Y en esta última lección ahora, we're going to look at how this works. vamos a ver cómo esto funciona. This conformity is progressive. Esta conformidad es progresiva. In speaking of man in Psalms 8 verses 5 and 6, Al hablar del hombre en Salmos capítulo 8 versículos 5 y 6, God said he is made a little lower than angels, Dios dice que fue hecho poco menor que los ángeles, crowned with glory and honor, coronado de gloria y honor, and gave him dominion over the works of thy hand, y se le dio dominio sobre la obra de sus manos, and put all things under that man's y feet. puso todas las cosas bajo los pies de ese hombre. But in Hebrews chapter 2 and verse 8, the Apostle Paul preaches this sermon. Pero en Hebreos 2:8 Pablo predica el sermón, And he quotes David verbatim, y él menciona lo que dijo David, except in that last phrase. excepto por esta última frase. He said, we do not yet see all things under man's feet. Él agrega esto diciendo: no vemos aún las cosas puestas bajo los pies del hombre, But he said, we see Jesus. pero sí dice: vemos a Jesús. Christ is there, Cristo está ahí, overcome. vencedor, And the enemy has become his footstool. y el enemigo ha venido a ser el estrado de sus pies. So we know if we stay in him, Y nosotros sabemos que si nos quedamos y permanecemos en él, everything will be accomplished. todo será logrado. Now we have not completed the change, Ahora bien, nosotros no hemos completado el cambio, but seeing Jesus, pero al ver a Jesús all things under his feet, y todas las cosas bajo sus pies, and we're predestined to awaken his likeness. y nosotros somos predestinados a despertar en su semejanza. We know that all things will be under our feet. Nosotros sabemos que todas las cosas estarán bajo nuestros So pies. conformity to Christ is progressive Entonces la conformidad a Cristo es progresiva, and is God's way of bringing us to glory. y es el camino de Dios de llevarnos a la gloria. So we just recap that, Así que hemos simplemente acordado esto, and now we're going to see how all of this is done in God's work. y ahora vamos a ver cómo es que todo esto es hecho en la obra de Dios. How God brings us to this place Cómo es que Dios nos trae a este lugar to where we awake in his likeness. en el cual nosotros vamos a despertar en su semejanza. First of all, God's means of being and growing Ahora bien, en primer lugar, los medios de Dios de ser y de is crecer a seed with life in it. es una semilla con vida en ella. We just read in the book of Genesis, Acabamos de leer en Génesis, the law of the harvest la ley de la cosecha is everything after its kind. es todo según su género. Every
organism, everything that has life, Todo organismo, todo lo que tiene vida, has within it the ability to stamp its image on its offspring. tiene en ella la habilidad de estampar su imagen en su descendencia. If you plant corn, you're going to get corn. Si tú plantas maíz, vas a obtener maíz. If you plant cotton, you're going to get cotton. Si tú plantas algodón, vas a recibir algodón. If you plant Christ, you are going to get Y Christ. si tú plantas a Cristo, tú vas a recibir Cristo. That's a law of God. Esa es una ley de Dios. And this is the means of God of bringing us into that image. Y estos son los medios que Dios usa para traernos a esa imagen. The life of any organism is in the seed. La vida de cualquier organismo se encuentra en la semilla. Therefore, all the possibilities are there in that life. Por lo tanto, toda posibilidad de vida se encuentra en esa semilla. All the color, all the beauty Todo el color, toda la belleza is there in the life. está ahí en la vida. My favorite flower is a gladiola. Mi flor favorita es el gladiolo. And when I arrived here, they had them in my room. Y cuando yo llegué acá había un ramo ahí en mi cuarto. What a beautiful thing, a big vase of gladiolas. Qué hermoso esto, tremendo ramo, ramo de My gladiolos. favorite color is red. Y mi color favorito es el rojo. And those beautiful blood red gladiolas. Y esos hermosos gladiolos rojos, You look at them, tú podías verlos. the ladies didn't paint those gladiolas. Las hermanitas no pintaron los gladiolos. They didn't cut them to that beautiful shape. Ellos tampoco los cortaron para que tuviera esa forma hermosa. Nobody put perfume on them. Y nadie puso perfume en esos gladiolos. All of it was in the life. Todo eso estaba en la semilla. Everything about that beautiful flower Todo was in the life. en cuanto a esta flor hermosa estaba en la vida. All that was needed to produce that flower Todo lo que se necesitaba para producir esta flor was to plant that seed, era plantar esa semilla care for it, y tener cuidado, water it, echarle agua, feed it, alimentarla. and it would do the rest automatic. Y automáticamente hará el resto. You just look at that flower Tú solo mira esa flor and you see the miracle of God. y vas a ver el milagro de Dios. Now that principle of the seed Ahora bien, ese principio de la semilla is true in all forms of life. es verdadero en toda forma de vida. Peter wrote about us, you and I that are born of God. Pedro escribió acerca de nosotros, tú y yo, los que hemos nacido de He Dios. said we were born again, not of corruptible seed, Él dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, incorruptible, sino de incorruptible, by the word of God. por la palabra de Dios. And Paul said that word was Christ. Y Pablo dice que esa palabra era Cristo. And the word of God says, in the beginning was the Y word. la palabra del Señor dice, en el principio era la palabra o el The verbo. word was with God, La palabra era con Dios and the word was y God. la palabra era So Dios. we know he's talking about Christ. Entonces sabemos que se refiere a Cristo. So we have this confirmation Entonces tenemos esta confirmación, that the word is the seed of Christ. que la palabra es la semilla de Cristo. So the same law holds true here. Entonces la misma ley aquí se The mantiene. law of the harvest, La ley de la cosecha, everything after its kind. todo según su género. Now the believer is born of the seed of Christ. Ahora bien, el creyente nace de la semilla de Cristo. At the new birth, the Holy Ghost Y en el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo plants the seed of Christ in the spirit of the believer. planta la semilla de Cristo en el espíritu del creyente. And when he does, all the beauty, all the power, Y cuando Él hace esto, entonces toda la belleza, todo el poder, all the holiness toda la santidad of Christ is in that seed. de Cristo se encuentra en esa semilla. Everything is in the seed. Todo está en la semilla. When Christ is planted within the heart, Cuando Cristo es plantado en el corazón, then the conflict begins. empieza el conflicto. It's like when Isaac was born, the war began in Abraham's tent. Es como cuando nació Isaac, la guerra empezó ahí en la tienda de Abraham. There was no problem with Ishmael No había ningún problema con Ismael until Isaac was born. hasta que Isaac nació. And Paul said that's an allegory. Y Pablo dice esto es una alegoría, That's the flesh and the spirit. la carne y el espíritu. So when Christ is planted in here, Entonces cuando Cristo es plantado then acá, that flesh begins to rise up against the spirit. entonces esa carne empieza a levantarse en contra del espíritu. And the life you and I develop Y la vida que tú y yo desarrollemos, is what we're going to become. a eso llegaremos a ser. That is the law. Esa es la ley. Nothing changes
changes that. Nada puede cambiar If you esto. live after the flesh, Si tú vives conforme a la you carne, will die. tú vas a morir. But if you live after the Spirit, Pero si tú vives conforme al Espíritu, then you'll progressively move toward the image of Christ. entonces progresivamente vas a avanzar hacia la imagen de Cristo. You'll walk in the Spirit. Si tú andas en el Espíritu, Then you will be changed into the image of Christ. entonces serás cambiado a la imagen de Cristo. Walk after the flesh, Anda según la carne and you will be filled with the works of the y flesh. vas a ser lleno de las obras de la carne. Conformity to Christ La conformidad a Cristo is accomplished by the replacement Es- of one life with another. es lograda por el reemplazo de una vida por otra. All of nature teaches you that. Y toda la naturaleza nos enseña esto. In the winter, En el invierno, all the leaves falls off a tree. las hojas de los árboles caen, They look dead. se ven muertas There's all kinds of trash hanging on that y tree. empieza a haber de pronto hasta basura ahí en el árbol. But when life comes up, Pero cuando la vida brota, it pushes that dead off, empuja todo esto que está muerto and the tree turns green. y otra vez el árbol se torna verde. That life displaced that death, Esa vida reemplaza y echa fuera esa muerte. and that takes place in you and I. Y eso sucede en ti y en mí. See, sanctification is growth of the Spirit. La santificación es el crecimiento del Espíritu. So that means spiritual education Entonces esto significa que la educación espiritual and sanctification y la santificación are one and the same. son uno y son lo mismo. It is growth of the Spirit. Es crecimiento del Espíritu. It is a spiritual man displacing that old man. Es el hombre espiritual echando fuera a este hombre viejo. So with the new birth, Entonces con el nuevo nacimiento there is a new person. hay una nueva persona. And the growth of the new Y el crecimiento del nuevo brings about the death of the old. trae la muerte del viejo. Now, all the beauty and power of the Christian life Toda la belleza y el poder de la vida cristiana is a product of the growth of the Christ life within us. es un producto del crecimiento de la vida cristiana en nosotros. It isn't a struggle with rules, No es una lucha en contra de las reglas, it is a development of life. es un desarrollo de la vida. I have his life. Yo tengo su vida, That life is Christ. esa vida es Cristo. And just as sure as a cabbage life produces cabbage, Y tan cierto como la semilla de col produce col, then the Christ life produces Christ. entonces la vida de Cristo, la semilla de Cristo produce Cristo. We see in the Word of God the Christ life. Vemos en la palabra de Dios la vida de Cristo. Now, everything in nature God designed to teach us about this life. Todo lo que se encuentra en la naturaleza Dios lo ha diseñado para enseñarnos The a nosotros. laws of this natural world Las leyes de este mundo natural are the same law of that spiritual world. son las mismas leyes de ese mundo espiritual. It's just moving up the ladder of things. Simplemente es movernos en la escalera de estas cosas. And when we see the workings of nature, Y cuando nosotros vemos las obras de la naturaleza, then we see God's working with us. entonces vemos cómo Dios también obra con nosotros. The metamorphosis of the butterfly Por ejemplo, teaches us la metamorfosis de la mariposa nos this enseña great truth of transition. esta gran verdad sobre la transición. How we move from one life to another. Cómo es que nosotros nos movemos de una vida a otra. This is one of the most beautiful truths that you can find in nature. Esta es una de las verdades más maravillosas que se pueden encontrar en la naturaleza. That crawling caterpillar or silkworm Ese gusano que se arrastra is predestined to become a beautiful butterfly. está predestinado a llegar a ser una hermosa mariposa. That's the end results of its life. Eso va a ser el final. It's an ugly thing, Es algo horrible, but it's destined to beauty. pero está destinado a la belleza. You and I spiritually are ugly things, Y tú y yo espiritualmente somos horribles, but we are predestined to become beautiful in God pero somos predestinados a venir a ser hermosos en as Dios we allow this metamorphosis to take place. a medida que permitimos que esta metamorfosis se lleve a cabo. But for that worm to become that butterfly, Pero para que ese gusano venga a ser esa mariposa, it must spin its shroud tiene que encogerse y enredarse a sí mismo, enroscarse and yield up that form of life y ceder y rendirse a esa forma de vida, if it is to awaken in this new order. si es que va a despertarse a este nuevo orden. Now, so has man, you and I, Así también el hombre, tú y yo, to pass out of one order tenemos que pasar de un orden a otro and be orden constituted anew
y ser constituidos en el nuevo with a new order of faculties and capacities for a higher order of life. con un nuevo orden de facultades y capacidades para un nivel más elevado de vida. Now, the possibility of the higher order La posibilidad del nivel elevado is there in the lower stage. está ahí desde el lugar inferior también, desde el nivel inferior. But if it is to become what it was created to be, Pero si este inferior va a llegar a ser el superior al cual fue creado para que sea, it must pass from this stage upward. tiene que pasar de este estado al siguiente. Virtually, it must die and be resurrected. Virtualmente, lo que significa que tiene que morir y ser resucitado. The old life must die. La vida vieja tiene que morir. This is painful, Esto es doloroso, but it cannot be any other way. pero no hay otra forma. It's painful to die. Es doloroso morir. I have ambitions. Yo tengo I ambiciones, have desires. yo tengo deseos, But they don't fit here. pero no encajan acá. And they must die Y tienen que morir if I'm going to become that. si yo voy a llegar a hacer esto. That's the reason you and I must see the beauty of this life. Esta es la razón por la cual tú y yo tenemos que ver la belleza de esta vida, Because only then are we willing to give up what we perceive to be so important. porque solo entonces podremos rendir aquello que nosotros pensamos que es importante. I don't know whether you ever read the stories of Homer or not back in the Iliads, they call them. No sé si ustedes han leído las historias de Homero, la Ilíada y eso. Anyway, you remember when the ships were... It's been a long time, so you forgive my memory. Supongo que ya se han olvidado y también yo me he olvidado un poco. Those ships going by those islands, Pero ustedes se acuerdan de estos barcos que iban en estas islas, those sirens esas sirenas would draw them. que atraían a estos barcos. There'd be that call, and that ship like a magnet would be pulled. Dice que atraían a ese barco como un imán. The captain would chain them in to the mast. El capitán encadenaba a un hombre, But you remember, se encadenaba al they mástil. got Jason to sing. Jason, was that his name? Sí. Yeah, they'd get him to sing. Y ponían a Jasón para que él cante. And the beauty was such Y la hermosura era tal that all the tug of those sirens was lost. que toda la atracción de esa sirena se perdió. See, what we term so wonderful, Lo que nosotros creemos que es tan if maravilloso, we could just see the glory of Christ, si pudiéramos ver en realidad al Cristo glorioso, then that world has no tug to us anymore. entonces ese mundo ya no tendría nada que atraernos. When Jason sang, Cuando Jasón cantaba, it was so much more beautiful than the call of that evil. era mucho más hermoso que el llamado de esa maldad, All the flesh was forgotten. y toda la carne se olvidaba. You and I are willing to pass through this death. Tú y yo tenemos que estar dispuestos a pasar a través de The esta Holy muerte. Spirit can let us just get a glimpse of this Christ. Si es que el Espíritu Santo nos pudiera dar aunque sea una luz de este So the Cristo. old life must die. Entonces la vida vieja tiene que morir, It must pass from that larva to the pupa. tiene que pasar de ser larva a ser pupa. This is the only way that it can work. Y esta es la única forma en la cual esto puede funcionar. If that worm is going to become a butterfly, Si ese gusano va a ser una mariposa, all the beauty, colors, wings are there. toda la belleza, el color de sus alas y todo está ahí. But if it's going to become that, Pero si va a venir a hacer esto, it must pass from this larva to the pupa. tiene que pasar de ser larva a ser pupa. This is painful, Esto es doloroso, for it must force its way out of that cocoon. porque tiene que forzar su camino fuera de esa envoltura. It cannot be helped. No puede ser ayudada It por must nadie. go through all the stages itself. Tiene que pasar cada etapa por sí misma. When I was a boy, I used to find those things on a tree, Cuando yo era un niño, yo encontraba esas cosas en el árbol and I'd tear them apart, y yo las partía and I'd destroy the possibility of that life. y destruía la posibilidad de esta vida. Because inside of that Porque dentro de esto is just a blob of life. simplemente había una masa de vida. There's not a boy in this room, when he was a boy, didn't do that. No hay ninguna persona en este lugar que quizás no haya visto esto. But I destroyed the possibilities. I didn't know that thing. Pero yo destruí las posibilidades, no conocía esto. So it is with the Christian life. Así también es con la vida cristiana. It must pass from the larva, that baby stage, Tiene que pasar de larva a ese estado de bebé, if it is to be effective and have power. si es que va a ser efectivo y va a tener poder. Jesus said, if I be lifted up, Jesús dijo, si yo fuere levantado, I will draw men. a todos atraeré. Men must see Christ. Los hombres tienen que ver a Cristo. And like the butterfly, we must
must pass out of this old nature Y como la mariposa tenemos que pasar de esta naturaleza vieja, if they see him. si es que lo vemos a Él. Because if this world sees Porque Christ, si este mundo ve a Cristo, they're going to see him in us. va a verlo en nosotros. We are epistles. Nosotros somos We epístolas. are a book. Nosotros somos libros. They're reading us. La gente nos está If leyendo. they see Christ, they must see him in us. Y si ellos van a ver a Cristo, lo tienen que ver en nosotros. This new life is our testimony. Esta nueva vida es nuestro testimonio. The fruit of the new life is love. El fruto de la nueva vida es amor. All men will know your mind if you have love one to another. Todos los hombres sabrán que son míos si ustedes se aman los unos a los otros. So the fruit of this life is love. Entonces el fruto de esta vida es amor. Now, fruit is a natural process of life. Ahora bien, el fruto es un proceso natural de la vida. But when we walk with God, Así que cuando nosotros andamos con this Dios, fruit is produced. este fruto es producido. The struggle is not to have love. La lucha no es a causa de que quiero tener amor. The struggle is not to have faith. La lucha no es por tener fe. The struggle is to get out of the cocoon. La lucha es salir de esta envoltura. We must force our way out of that. Tenemos que presionar nuestro camino para poder salir. The life of Christ is to be seen. La vida de Cristo tiene que ser vista. Then we must force our way out of this cocoon. Y entonces tenemos que presionar esta envoltura para poder salir. I said a while ago, spiritual education and sanctification are the same. Yo dije hace un rato que la educación espiritual y la santificación es lo mismo. The advance in education and sanctification El avance en la educación y en la santificación is marked by growth of the Spirit. es marcado por el crecimiento del Espíritu. Now, when the Spirit is first quickened, Ahora bien, cuando el Espíritu por primera vez es vivificado, it is barely able to show its existence. muy poco puede mostrar su existencia. It's a baby. Es un bebé. When we're born again, Cuando nosotros nacemos de nuevo, there's a babe. The Bible calls it a babe. hay un bebé, la Biblia lo llama bebé. And it's barely able to show its existence. Y muy poco puede mostrar su existencia. It's far from being able to show mastery over the flesh. Está muy lejano a mostrar dominio sobre la carne. So the advance of sanctification Entonces el avance de la santificación is marked by spiritual growth, not rules. se marca por el crecimiento espiritual, no por las reglas. You know, when a little baby is born, Cuando nace un pequeño niño, you can have a rule in your house tú puedes tener muchas reglas en tu casa, that everybody in this house takes care of himself. pero todos en esa casa van a tener cuidado de sí mismos. That rule won't make that baby able to take care of himself. Esa regla no va a hacer que ese niño se encargue de sí That mismo. can only be accomplished by growth. Eso solamente puede ser logrado a través del crecimiento. And I've saw churches destroy Y yo he visto babies. iglesias destruyendo a bebés. Man gets saved on a Sunday night, Un hombre se salva un domingo en la noche and he comes back Wednesday, y viene el miércoles, and he's not perfected. They're ready to throw him out. y si no está él perfeccionado lo botan. They've got rules, Tienen reglas and he got to conform to those rules. y él tiene que encajar en esas reglas. But this isn't accomplished by rules. Pero esto no es logrado a través de reglas, It's accomplished by growth. sino por crecimiento. That baby grows. Ese bebé You crece. develop that life of Christ. Tú desarrollas esa vida de Cristo. And the more it develops, Y a lo más que tú la desarrolles, the more then the very life of Christ is seen. lo más que la vida de Cristo será vista. You just can't make a bunch of rules and make a man like Christ. Tú no puedes hacer simplemente un montón de reglas y hacer que el hombre sea como Cristo por esto. The life has to be developed. La vida tiene que ser desarrollada. So the Spirit begins to assert its supremacy. Así que el Espíritu empieza a mostrar y a asegurar su supremacía. It begins to compel the physical and animal life Empieza a tocar la vida física y animal to know their bounds para que sepa cuáles son sus límites and to obey God. y para que obedezca a Dios. So he tells me, Entonces él me dice, yield not your members as instruments of unrighteousness. no deis vuestros miembros como instrumentos de injusticia. As we grow, A medida que crecemos, then we tell this body what to do. entonces le decimos a este cuerpo qué va a hacer We este tell cuerpo. it where it can go. Nosotros le decimos a dónde puede ir. This mouth can curse men or bless God. Esa boca puede maldecir a los hombres y bendecir a Dios. So he says, don't yield that mouth to cursing. Entonces no dice no deis, por ejemplo, esa boca a la We maldición. compel it to obey God.
Nosotros tenemos que forzarla a obedecer a Dios. All of this happens in the process of sanctification. Y todo esto sucede en el proceso de la It santificación. is growth of the Spirit. Es crecimiento del So Espíritu. that the spiritual man Entonces el hombre espiritual takes charge of the body and the soul se encarga de su cuerpo y su alma and brings the whole man Godward. y trae a todo el hombre a Dios. Now, the more sanctification advances, Ahora bien, cuanto más avance la santificación, then the more marked is spiritual intelligence, más evidencia de inteligencia espiritual, power, and life in that poder individual. y vida habrá en ese individuo. As we grow A medida que crecemos and the sanctification process is working, y el proceso de santificación está obrando, we become wiser than the devil. venimos a ser más sabios que el The diablo. very obedience of Christ begins to work out in La us. misma obediencia de Cristo empieza a operar en nosotros. The intelligence of the Holy Spirit is marked in us. La inteligencia del Espíritu Santo es evidente. And all of this comes about Y todo esto sucede not by rules of religion, no a causa de las reglas de la religión, by allowing this life to produce Christ in us. sino por permitir que esta vida produzca a Cristo en nosotros. My son is just about 6 foot tall. Mi hijo mide más o menos 1,85 m. He's a very brilliant man, a businessman in Dallas, Texas. Es un hombre muy brillante, un hombre de negocios. My wife, one of the best mothers I ever knew. Mi mujer, una de las mejores madres que yo he conocido. That boy didn't get to be grown and smart. Ese niño no llegó a crecer y ser inteligente Me pulling on him every morning, a través de yo tratar de jalarlo todas las mañanas. or me telling him he had to be smart. O yo diciéndole todo el día, tienes que ser inteligente, tienes que ser inteligente. She fed him good. Sino que ella más bien lo alimentaba He'd bien, go to bed at night. hacía que se vaya temprano a la cama. What wasn't good for him, she didn't let him eat. Lo que no era bueno para él no le permitía que él comiera. And if he did what she told him not to do, Y si él hacía lo que ella le había dicho que no haga, she knew how to handle that too. ella sabía cómo encargarse de esto. So he grew up Así que él creció, a very fine man, un hombre muy correcto, a gentleman, un caballero, because we developed what was in him. porque desarrollamos lo que estaba en él. And Christ is in me. Y Cristo está en mí. If I water it Si with yo the word, lo riego con la palabra, soak it in prayer, lo lleno de oración, the end results will be Christ. los resultados evidentes será Cristo. And it came about by the normal growth of that life. Y vendrá simplemente por el crecimiento normal de esa vida. So the end results of it all Entonces los resultados finales de todo esto is the coming of age and being conformed to his image. es venir a ser hechos conforme su imagen. So then the education and sanctification of the new creation Entonces la educación y la santificación de la nueva creación is the results of son los resultados de walking not after the flesh, no andar según la but carne, after the Spirit. sino según el Espíritu. The life you develop La vida que tú is desarrolles the life you become. es a esa vida que tú vas a llegar a ser. I know people have been in church all their life. Yo he conocido gente que ha nacido en la iglesia y toda su vida está en la iglesia. 25, 30 years been in church. 25, 30 años en la iglesia. Still mean as junkyard dogs. Y todavía son tan malos como sus propios perros. See, they developed the wrong side. Han desarrollado el lado equivocado. God existed for them. Dios existía para ellos. They never liked any way you did anything. Ellos nunca actuaron a ellos no les gustaba cómo tú hacías las cosas. I had people come into that church I pastored. Yo veía gente que venía a esa iglesia que yo pastoreaba They didn't like the way we sang. y no les gustaba cómo cantábamos. Didn't like the way I took the offering. No les gustaba cómo tomábamos la Sure ofrenda. didn't like the way I preached. Y obviamente tampoco les gustaba cómo predicaba. Claimed to be something. Pero sin embargo ellos decían ser They algo. resisted everything that could have been a cross. Ellos resistían todo lo que podría ser una cruz. So those sitting in the church Y entonces aquellos estaban sentados ahí en la iglesia developed that flesh life. desarrollaron esa vida carnal. So all you had was religious flesh. Entonces todo lo que tenían ahora era una carne And religiosa. in God's sight, religious flesh Y a los ojos de Dios la carne is religiosa no better than sodomite flesh. no es mejor que la carne sodomita. It's all rejected of God. Todo es rechazado por Dios. But what you develop, you become. Pero lo que tú desarrolles, eso llegarás a ser. If you allow the Holy Spirit Si tú permites que el Espíritu Santo to develop the life of Christ, desarrolle la vida de Cristo, that love, joy, and peace are the fruit of that life. entonces el amor, gozo y paz van a ser frutos de esta vida. You know, religious people try to pin love on themselves. Lo que hace la gente religiosa es que trata de agregarse y ponerse el amor encima, se lo ponen como un cartel encima. But you can hang an apple on a thorn bush. Pero tú también puedes poner este cartel encima de un arbusto de espinas.
But it won't do nothing for that thorn bush. pero no va a hacer ningún cambio en ese arbusto de espinas. Because every tree will produce what it is. Porque cada árbol va a producir lo que es. You can't get good fruit off of corrupt trees. Tú no puedes obtener un buen fruto de un árbol corrupto. But by the same token, Pero con la misma moneda, you can't get poison out of Christ. tampoco puedes obtener veneno de Cristo. And if you develop that life, Y si tú desarrollas esta vida, then you wake up in his light. entonces eres despertado en su semejanza. Now, such a walk, that is walking after the Spirit, Ahora bien, este tipo de andar, es decir, el andar en el Espíritu, leads away from carnality deja el camino, aparte el camino de la carnalidad to Christ. y lo deja en las manos de Now, Cristo. there'll be crises in the course, Ahora bien, van a haber crisis a lo largo de este camino, marked by very definite experiences. marcada por experiencias bien definidas. I can tell you there'll be wonderful crises experiences. Yo les puedo decir, pueden haber, hay experiencias de crisis que son maravillosas, But no such crisis is final. pero ninguna crisis es fatal. That's a mistake of religion. Ese es el error de la religión. No such crisis is final. Ninguna crisis es final. Some people believe they have an experience of sanctification Algunas personas creen que han tenido una experiencia de santificación and they pass beyond the reach of sin. y van más allá del alcance del pecado. But we must not allow that to happen now. Pero nosotros no debemos permitir que esto suceda. Every one of us must have an outgrowth Todos nosotros tenemos que tener un crecimiento externo leading to greater fullness. que nos guíe a una plenitud mayor. And it's fatal to relate everything to a crisis or an experience and stop. Y es fatal dejar todo ahí en medio de la crisis, tirar la toalla y detenerse. There are no shortcuts. No hay atajos. No shortcuts. No hay atajos. Deliverance from the body of death La liberación del cuerpo de muerte is through union with Christ in his death. es a través de la unión con Cristo en su muerte. The old man must die. El viejo hombre tiene que morir. Now, disrupted over a victory over the disrupted state of the fall Ahora bien, la victoria sobre el estado interrumpido de la caída is the passing from one state to another. es el pasar de un estado a otro. In the Bible, it's from the natural to the spiritual. Según la Biblia es de lo natural a lo espiritual. If you bear the earthly, you can bear the heavenly. Si tú llevas el terrenal, tú puedes llevar el celestial. And it is a passing from this state to the other. Y es este pasar de un estado a otro. The new birth El nuevo nacimiento means a spirit being. significa un ser That espiritual. is one who cannot sin. Es aquel que no puede pecar. This man must replace the old man Este hombre tiene que reemplazar al viejo hombre who cannot do righteousness. que no puede hacer justicia. One in you cannot sin, Uno en el cual tú no puedas pecar. other is sin. Y el otro es pecado. And sanctification is passing out of one life Y la santificación es pasar de una vida into the other. a otra. And the natural development of that El desarrollo natural de esto is glory to glory. es de gloria en gloria. More and more Christ is seen. Más y más de Cristo es visto. Now, deliverance Ahora bien, la from liberación death, de la muerte, condemnation, de la condenación, sickness, de la enfermedad, fear, del temor, frustration, frustración and unbelief y incredulidad, is growth of the Spirit. esto quiere decir crecimiento del Espíritu. You say, I'm not going to doubt anymore. Si tú dices, ya no voy a volver a dudar, You might as well tell that mountain to lay down. entonces mejor es que le digas a esa montaña que se baje. Only way that's going to happen Porque la única forma que esto va a suceder is for you to grow spiritually. es que tú crezcas espiritualmente. Christ never had doubt. Cristo nunca tuvo duda. So when I awaken his likeness, I won't have any doubt. Entonces cuando yo despierte en su semejanza, yo tampoco tendré duda. All unbelief is of that lower nature. Toda incredulidad es de esta naturaleza inferior. And unbelief is the growth of the flesh. Y la incredulidad es el crecimiento y un producto de la carne. And deliverance from it is growth of the Spirit. Y la liberación de ella es crecimiento del Espíritu. That is the life of the seed of Christ. Eso es la vida de la semilla de Cristo. As we allow that to develop, A medida que nosotros permitimos que esto we desarrolle conform to his image. y somos hechos conforme a su imagen, When you read the New Testament through again, cuando tú lees otra vez el Nuevo Testamento, you ought to take a day and just, in 2 days at least, read it through. tú debes de tomar por lo menos 1 o 2 días para leer todo el Nuevo Testamento, Especially the Gospels. especialmente los Evangelios. And you just mark there. Y solamente quédate ahí. Every time you find him afraid, mark under it.
Cada vez que tú lo encuentres a él con miedo, subráyalo. You ever find him sick, make a big mark on it. Y cuando tú lo encuentres a Jesús enfermo, también haz una marca ahí. If you ever come to a place where he says, I think this may be right, Y cuando tú vengas a un lugar en el cual Jesús diga, yo creo que esto esté bien, put a mark under that. también subraya esto. And if you ever come to a place Jesus said, Y cuando tú vengas al lugar que Jesús dijo, I'm really confused about all en this. realidad estoy un poco confundido sobre esto, ponle también un asterisco ahí. You won't have any marks in that book. Y no vas a tener ninguna línea ni ningún asterisco en ese libro. God says, I'm to be that. Y Dios dice, yo voy a hacer And esto. the closer I come to that, Y a lo más que yo me acerque a the esto, less of all of this unbelief and frustration there'll be in me. lo menos que va a haber incredulidad y frustración en mí. Spiritual growth is to be like Jesus. El crecimiento espiritual es ser como Jesús. That is the way out. Esa es la escapatoria. There is no other way. No hay otro camino. Conform to his image La conformidad a su imagen is produced es producida by the principle of the seed. por el principio de la semilla. Seed with life in it. Una semilla con vida. Everything produces after its own kind. Todo produce según su género. Stand with me Pónganse de pie. and let's worship God. Vamos a adorar a Dios. Would you lift your hand Pueden levantar sus manos and just thank the Lord for being y here? agradecerle al Señor por estar acá esta noche, esta mañana. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you.